10 de septiembre de 2025. Una fecha que, para la mayoría, no significa nada. Pero para mí, Sofía, una simple enfermera, esa fecha resuena en cada latido de mi corazón, en cada respiración. Lo que sucedió la noche del 9 de septiembre de 2025, lo que me reveló un paciente moribundo, y la experiencia que me llevó al borde de la muerte, cambió por completo mi forma de ver el mundo. Era escéptica, una profesional que confiaba en los hechos, las pruebas, la ciencia. Para mí, la muerte era el final de la vida, el punto final de una trayectoria biológica. Pero esa noche, todo lo que creía saber se desmoronó. Es difícil encontrar las palabras adecuadas para describir el terror y al mismo tiempo la paz que sentí. Sé que muchos de ustedes pueden dudarlo, pero si alguna vez han sentido que hay algo más grande ahí fuera, o si simplemente buscan una luz al final del túnel, quizás esta historia sea para ustedes. Considere suscribirse para que pueda seguir compartiendo historias como esta, porque cada historia es una pieza de un rompecabezas más grande que todos estamos tratando de armar. Mi nombre es Sofía Rangel, tengo 28 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta lidiando con el sufrimiento y la muerte en el Hospital General de la Ciudad de México. La unidad de cuidados intensivos donde trabajo es una paradoja de esperanza y desesperación. Por un lado, ves al personal luchando con todas sus fuerzas para mantener viva la llama de la vida. Por el otro, eres testigo de la fragilidad humana y la inevitabilidad del fin. Durante mucho tiempo, me protegí. Creé una armadura de pragmatismo y escepticismo para protegerme del dolor diario. Era la única manera de sobrevivir. Mi padre era pastor y mi infancia estuvo llena de historias de fe y milagros. Pero la dura realidad del hospital me hizo cuestionarlo todo. Cada pitido del monitor, cada corazón que se detenía, era prueba de que la vida era un proceso puramente mecánico y la muerte, su fracaso definitivo. No vi nada espiritual en ello, solo biología. La noche del 9 de septiembre de 2025 fue otra noche de guardia. Las horas transcurrían lentamente, el olor a antiséptico impregnaba el aire y la tensión era casi palpable. Había un paciente, el señor Elías, un hombre de 75 años. Tenía una enfermedad terminal. Lo había cuidado durante las últimas semanas y, a diferencia de otros pacientes, no tenía miedo. No había angustia en sus ojos, solo una calma profunda, casi sobrenatural. Me dijo que no le tenía miedo a la muerte, que estaba listo para irse a casa. Como enfermera, escuchaba estas cosas con una sonrisa cortés, pero en mi interior pensaba que era solo un mecanismo de defensa psicológico. La gente dice estas cosas para encontrar consuelo ante lo inevitable. No podía entenderlo. Para mí, la muerte era el último aliento, la última máquina en dejar de funcionar, no una transición pacífica. Y la paz del señor Elías era inexplicable. Esa noche, el monitor del señor Elías comenzó a emitir un sonido bajo y continuo. Su respiración era más lenta e irregular. Me acerqué para revisar sus signos vitales. De repente, abrió mucho los ojos, fijos en un punto por encima de mí. No era la mirada vacía de alguien que pierde el conocimiento. Era una mirada de reconocimiento, de sorpresa y de inmensa alegría. El monitor cardíaco empezó a acelerarse y murmuró, casi sin voz, pero con una claridad que me dio escalofríos. Voy, estoy listo. Las máquinas empezaron a fallar y comencé la RCP, pero lo que vi en mí no siento su rostro, mientras su corazón se detenía, fue lo que me aterrorizó y, a la vez, me cautivó. El terror de la inminencia y la paz de un encuentro. Y lo que vi a continuación me conmovió profundamente. Si lo que digo te resuena, si sientes que puede haber algo más, por favor, suscríbete. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias que, como esta, desafían la lógica y nos obligan a mirar hacia adentro. Técnicamente estaba muerto, pero su mirada, de alguna manera, permanecía fija y serena. Me quedé, impactado. Mi mente científica buscaba desesperadamente una explicación. La falta de oxígeno debería haberme causado terror, desesperación, pero no había nada de eso. Era como si él viera algo que yo no podía ver. La habitación se sintió de repente extraña. Creí ver un brillo etéreo, casi imperceptible, alrededor del rostro del señor Elías, como si una luz interior emanara de él. La luz no era intensa, pero era inconfundible. No podía creer lo que veían mis ojos. Mis colegas llegaron y tras unos
Minutos de esfuerzo. Lo declararon muerto. Pero la imagen del rostro sereno del señor Elías, envuelto en esa extraña luminosidad, quedó grabada en mi mente. La muerte de Elías no fue un final trágico, sino una transición pacífica, casi celestial. Lo sentí como el preludio de algo, una señal. Era como si la muerte me dijera que no era el final, sino un comienzo. Mi primer gran conflicto interno. El suceso fue tan perturbador que dejé mi turno en shock. El agotamiento físico y mental me golpeó con fuerza. Mientras caminaba por el pasillo, un mareo abrumador me invadió. El mundo empezó a dar vueltas. Las luces del hospital se difuminaron y el ruido de los monitores y las voces lejanas se convirtió en un zumbido indistinto. Me fallaron las piernas y sentí que caía al suelo. Pero en lugar de un impacto, la oscuridad me consumió y me encontré en un espacio que desafiaba toda comprensión. La ciencia dice que el cuerpo se desmaya para protegerse del estrés excesivo, pero lo que estaba experimentando no era un mecanismo de protección. Era un viaje, una experiencia que no podía explicar con libros de texto de medicina. Había experimentado muchos desmayos antes, pero ninguno como el mío. Sentía que flotaba. Lo que siguió no se puede describir con palabras. No había oscuridad, sino una luz. Una luz cegadora, cálida, que me llenó de una paz que nunca antes había sentido en mi vida. El miedo que cargaba se disolvió, y una profunda calma tomó su lugar. Me sentía atraída por una figura en el centro de ese resplandor, una figura con una túnica blanca. Era la forma de un hombre, pero no tenía rostro, solo la certeza de una presencia, de infinita compasión. No habló con palabras, sino directamente a mi mente, en una frecuencia que entendía con mi alma. Me mostró imágenes, sensaciones, toda una vida de recuerdos y verdades inexpresables. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Ya no tenía miedo, estaba en paz, y fue en ese preciso instante que todo cambió. Fue como si estuviera en un mundo nuevo, un mundo que mi mente pragmática siempre había rechazado. Fue la paz más grande que he sentido en mi vida. Después de toda la tensión, todo el dolor y la muerte del señor Elías, esa paz fue como un bálsamo para mi alma herida. Cuando comencé a despertar, la sensación no me abandonó. Las lágrimas ya no eran de miedo, sino de gratitud y alivio. Estaba de vuelta en el hospital, tumbada en una camilla, rodeada de enfermeras y médicos. Miré al techo y luego por la ventana. Afuera, el sol salía, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Esa experiencia no fue un sueño ni una alucinación, fue una revelación. Sé que lo fue, por mucho que la ciencia me diga lo contrario. Lo que sentí, la paz que me llenó, la conexión espiritual que se formó en mi interior, fue algo que nunca antes había experimentado. La sensación de esa luz, ese encuentro, me hizo comprender que la muerte no era el final, era el principio, y ya no era la misma. En mi desmayo, o mejor, dicho en mi revelación, la figura de luz no solo me dio paz, me mostró algo que aún me persigue y me da esperanza. La visión era una fecha, 10 de septiembre de 2025, mañana, y junto con la fecha, la figura me reveló que ese día marcaría un punto de inflexión para toda la humanidad. El gran testimonio, o el gran despertar, decía, no sería un día de juicio ni castigo, sino la manifestación de algo tan grande que nadie, en ningún lugar del mundo, podría negar la existencia de Dios. Vi, con los ojos del alma, a miles de millones de personas de todas las culturas y creencias, inmóviles, mirando al cielo, paralizadas. Vi cómo las cámaras de sus teléfonos se apagaban, los gritos se convertían en silencio. Era una revelación universal, la prueba que la humanidad había buscado y rechazado durante tanto tiempo. El momento en que la fe se haría realidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Una mezcla de terror y asombro tan profunda que parecía casi imposible de soportar. ¿Qué da más miedo? ¿La oscuridad o la luz? La revelación fue tan grande que me hizo sentir pequeño, insignificante. Y la pregunta más importante, la que me atormenta hasta el día de hoy, ¿por qué yo? ¿Por qué una enfermera escéptica, que había rechazado su fe, fue elegida para presenciar algo tan monumental? La figura de luz, de una manera que solo mi mente entendía, me mostró que mi duda, mi vida de escepticismo, fue precisamente lo que me preparó para esto.
Yo era el puente entre la ciencia y la fe. La prueba de que una persona que solo creía en lo que veía sería la primera en ver lo que la humanidad había perdido. La responsabilidad de saber esto era casi insoportable. Mi mente analítica intentó racionalizar, pero no había lógica en esas imágenes. La única respuesta era que la fe no era ciega, era una visión más amplia. La ciencia era solo la punta del iceberg, y la revelación que había experimentado me mostró la inmensidad que yacía bajo la superficie. Si usted también siente que hay algo más, algo que la ciencia aún no ha explicado, por favor, comente con la palabra FE para que sepa que no estoy solo en esto. El peso de esa revelación era casi insoportable. ¿Cómo podría yo, una enfermera de guardia, procesar información que cambiaría a la humanidad? Cuando la luz se apagó y recuperé la conciencia, lo primero que hice fue mirar la fecha en un calendario en la pared del hospital. 9 de septiembre de 2025, el día en que mi vida, y quizás el mundo, cambiarían para siempre. Me sentí como una tonta al intentar explicarles a mis colegas médicos lo que había visto. Imaginé su reacción. Sofía, tuviste un brote psicótico. Es normal después de tanto estrés. Y no podía culparlos. Era la respuesta lógica. Pero, ¿cómo podía ignorar la paz que sentía? ¿La certeza que me invadía? La revelación no llegó con un rayo ni con un trueno. Llegó con la serenidad de un océano y la certeza de una estrella. Y la certeza, aunque aterradora, era real. La revelación que tuve conecta directamente con la Biblia, algo que durante mucho tiempo había considerado solo un cuento. La figura me mostró imágenes que coincidían perfectamente con pasajes como Mateo 24:30 que dice: «Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo», y Apocalipsis 1:7. «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Para mi escéptico, esto era mera coincidencia, pero para mi corazón era una confirmación. La fecha del 10 de septiembre de 2025 puede ser literal o simbólica. No importa. Lo que importa es la urgencia. El gran testimonio no es el apocalipsis, sino la llamada de atención final, la misericordia de Dios antes del juicio. Es la última oportunidad de la humanidad para arrepentirse, mirar al cielo y ver la verdad por sí misma. Es la oportunidad para que la ciencia y la fe se unan en un solo momento, donde lo inexplicable se convierte en la única realidad. Desde ese momento, dejé de ser la Sofía que una vez fui. La enfermera pragmática y escéptica murió en 1906, ese pasillo del hospital, y una nueva Sofía renació, cargada con el peso y la esperanza de una revelación. Sé que mi misión es compartir, no causar pánico, sino encender la llama de la esperanza en las personas, para que puedan prepararse para este evento, no con miedo, sino con la certeza de que la fe, la verdadera fe, no es algo que se busca, es un regalo que se nos ha dado. No sé si creerán mi historia, pero sé que es real, y si sienten lo mismo, si mi historia toca algo profundo en su alma, si se sienten más conectados con la esperanza, y si sienten que algo grande está por venir, por favor, denle a me gusta y compartan este video. Ayúdenme a difundir el mensaje. Cada vez que se comparte es una semilla plantada, una luz que puede encender una nueva esperanza en alguien que la ha perdido. La revelación fue tan impactante que me sentí completamente aislada. Estaba de vuelta, rodeada de rostros familiares, pero sentía como si una barrera invisible me separara de todos. Era como si hubiera visitado otro mundo y ahora tuviera que vivir en este, con un secreto que pesaba 1 tonelada. Mi primera reacción, tras recuperar la compostura, fue mirar fijamente el calendario de la pared. 10 de septiembre de 2025. Mañana. El tiempo no se detenía, y sabía que no era un sueño. Las horas que siguieron fueron como un borrón. Me sentí extraña, una extraña en mi propio cuerpo. Con cada pitido del monitor, con cada paciente que veía, mi mente volvía a la figura de luz, a la fecha, a la revelación. Ya no era la misma enfermera escéptica, era una mensajera, y el mensaje era el más grande que la humanidad había recibido jamás. Sabía que necesitaba compartirlo, pero el miedo a ser ridiculizada, a que me consideraran loca, era inmenso. Recordé la serenidad del señor Elías y comprendí su paz. No se estaba muriendo, iba a casa, y el brillo que vi en su rostro era un reflejo de quien lo estaba esperando. Su experiencia de vida y muerte fue un preludio de la mía,
una introducción, silenciosa a lo que estaba por venir. Me di cuenta de que su fe no era ciega, era una visión. Podía ver lo que yo, en mi ceguera científica, no podía. La muerte para él era el comienzo de algo. El número 10, el día de la revelación, no es solo un número, es un símbolo de completitud, de perfección. El 9 de septiembre, la noche de mi visión, fue un símbolo del final de un ciclo, de transición. Es la última noche antes del gran evento. Me di cuenta de que el simbolismo de los números era un lenguaje que necesitaba aprender a descifrar para comprender la profundidad de lo que se me reveló. Los números no mienten, solo esperan a que los entiendas. Mi cuerpo físico estaba exhausto, pero mi alma se llenó de una energía que nunca antes había sentido. Era una urgencia, una necesidad de difundir el mensaje. La voz de la razón en mi cabeza me decía que lo olvidara todo, que volviera a mi vida normal, que enterrara la experiencia como un ataque de pánico. Pero la voz de mi corazón me decía que eso era imposible. Ya no podía ser la misma. La sensación de haber sido elegida para un propósito me hizo sentir una enorme responsabilidad. El miedo a volverme loca era real, pero el miedo a no hacer nada era mayor. Y lo que vi me cambió. Sentí una profunda conexión con el mundo, con todas las personas. Mi escepticismo se disolvió y una profunda compasión tomó su lugar. Ya no veía el sufrimiento como algo inevitable, sino como una oportunidad para cambiar, para prepararme, para algo que nos dejará sin palabras. El evento se acerca. Si sientes que tu alma también busca algo más grande, algo que la ciencia no puede explicar, házmelo saber en los comentarios. Lo leo todo. La revelación del gran testimonio no se trataba solo de una fecha. Se trataba de la naturaleza de Dios. La figura luminosa me mostró que la fe no es un castigo, sino una manifestación de amor y misericordia. El gran despertar no será un castigo, sino un evento para que nadie pueda albergar dudas. No habrá más ateos, no habrá más escépticos. La humanidad se verá obligada a mirar al cielo, a lo inexplicable, y reconocer su verdadera naturaleza. La imagen de miles de millones de personas mirando al cielo me atormentó, pero también me llenó de esperanza. Es la última oportunidad. Es indescriptible la sensación de haber visto el futuro y de saber que la humanidad se encamina hacia algo inevitable. El evento será tan masivo, tan visible, que ya no habrá lugar a dudas. El cielo será el escenario y la humanidad, el público. El color blanco de la luz que impregnaba toda mi visión no era solo un color, era un símbolo. Blanco, símbolo de pureza, paz y redención. Lo que vi no fue el final, sino un nuevo comienzo. El señor Elías, en su serenidad, ya había hecho su transición al blanco, y mi experiencia con la luz y la paz me mostró el camino. La fecha, el 10 de septiembre, un día que muchos verán como un día de terror. Yo lo veré como un día de esperanza, porque sé que lo que viene no es para castigarnos, sino para despertarnos, para que finalmente podamos mirar dentro de nuestras propias almas y reconocernos. No tengo las respuestas a todas sus preguntas, pero lo que vi me convenció de que la vida no se trata solo de lo que experimentamos, sino de quiénes somos. Somos más que un cuerpo, somos más que carne, y este es el mensaje que necesito compartir. Si tú también crees que los seres humanos somos más que físicos, más que cosas materiales, por favor, dale a me gusta y comparte esta historia con más personas. Necesito tu ayuda para llegar a más personas. La narrativa no era lineal. Los eventos se superponían. El tiempo parecía curvarse. Mi mente escéptica luchaba por poner todo en orden lógico, pero mi alma me decía que la lógica no era la herramienta adecuada para esta experiencia. La muerte pacífica de Elías, mi desmayo y mi visión fueron como 3 actos de una obra de teatro que se desarrollaban en perfecta armonía. La transición de un evento al siguiente fue fluida, casi imperceptible. El terror inicial se convirtió en paz, y la paz me condujo a la revelación, y la revelación me dio un propósito. El ritmo era dinámico, pero en ningún momento me sentí abrumado, porque cada evento se conectaba con el siguiente. La urgencia del 10 de septiembre era real, pero la paz de la visión me aseguró que no era el fin del mundo, sino un nuevo comienzo. Las transiciones fueron tan fluidas que fue como si mi vida, a partir de ese momento, se hubiera convertido en una película. El pasado se conectó con el presente, y el presente se proyectó hacia el futuro.
Pasé de ser un profesional pragmático a un mensajero, y la transición fue dolorosa pero necesaria. La duda se convirtió en fe, y el miedo en esperanza. El viaje fue fluido, pero cada paso estaba lleno de significado. La muerte de Elías fue la puerta a mi visión. Mi visión fue la puerta a la revelación. Y la revelación fue la puerta a mi nueva vida. Las máquinas que se detuvieron, las luces que se volvieron borrosas, la figura que me mostró la verdad. Todo encajó. El universo me mostraba que la vida, la muerte y la fe no son eventos separados, sino un ciclo eterno. Y yo, parte de él. La belleza de la historia reside en los detalles, en el color blanco de la luz, en la serenidad de los ojos de Elías, en la fecha del 10 de septiembre de 2025. Cada uno de estos elementos, por sí solo, no significa nada, pero juntos forman un rompecabezas que revela una verdad mayor, la verdad que ahora tengo la responsabilidad de compartir. El ritmo de la historia es como el ritmo de mi corazón, acelerado por el miedo, pero calmado por la esperanza. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que mi historia no se trata de lo que vi, sino de lo que sentí. Y lo que sentí es que la fe no es una elección, sino una revelación. Es el resultado de una experiencia que te cambia por dentro. Es la esperanza la que nos impulsa hacia el futuro. Y es esta esperanza la que me mantiene compartiendo. No pude escapar de la premisa. No pude distanciarme de lo que vi. No fue una alucinación. Fue la verdad más pura e innegable que he experimentado. Por eso cada detalle, cada sentimiento, fue crucial para contar esta historia. La revelación no se trataba solo del 10 de septiembre de 2025, sino del viaje que nos lleva a ese día. Mi escepticismo, mi miedo, mi lucha interna, todo forma parte de la historia. El propósito no es causar pánico, sino dar esperanza. Es hacer que el espectador se sienta parte del viaje y comprenda que, por mucho que la vida esté llena de incertidumbre, hay algo más grande esperando ser revelado. Mi historia trata sobre la fe, no una fe ciega, sino una fe que nace de la revelación, la fe que resulta de una experiencia que te transforma por completo. Mi historia trata sobre tu historia. No sé quién eres, de dónde vienes ni qué crees, pero sé que mi experiencia no fue casualidad. Fue para convertirme en mensajera, para compartir esta verdad contigo, para que puedas conectar emocionalmente con mi viaje y comprender que el mensaje trata sobre tu propia vida. Se trata de tu búsqueda de sentido, de propósito, de algo que te complete. Lo que vi me dio la certeza de que la vida no se trata solo de lo que experimentamos, sino de quiénes somos. Y quiénes somos es más que cuerpo y mente. Somos alma, somos parte de algo más grande. Y mi esperanza es que, al escuchar mi historia, sientas la misma conexión que yo sentí, la misma urgencia, la misma paz. Mi vida ahora tiene un propósito, y mi mensaje final es este. No sabemos si mi historia es verdadera, pero lo que podemos hacer es reflexionar sobre el mensaje. ¿Estás listo para un despertar espiritual que te dejará sin palabras? Creer en algo más grande no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es la valentía de mirar lo inexplicable, abrazar el misterio y aceptar que la vida es mucho más de lo que la ciencia puede explicar. No importa si crees en Dios, el universo o algo más. Lo que importa es que te prepares para la posibilidad de la revelación, para que, cuando llegue, no sientas miedo, sino paz. Y la paz es lo que nos da la certeza de que, pase lo que pase, nuestro viaje es real y nuestro destino es la luz.